la radio. Pasión por la radio. Muy buenos días. Dolor y festejo, salvo alguna excepción, vienen a ser como antónimos perfectos. Pero no es tan obvio que tampoco son iguales la consternación y el dolor, aunque suenen parecidos. A estos dos últimos términos, consternación y dolor, volvió a usárselos casi como sinónimos frente a la muerte de Kirchner. Y la diferencia entre uno y otro, más allá de precisiones semánticas, de acepciones de academia, es muy importante para juzgar una de las reacciones, tal vez inesperada, ante el impacto que produce el muerto. El dolor es patrimonio de los que sienten que con este modelo recuperaron ante todo, antes que absolutamente nada, la posibilidad de creer en la política como un instrumento que puede servir para mejorarnos la vida y no siempre para jodárnosla. Que hay dirigentes políticos que no viven para cagar al pueblo. Cabe interrogarse por la influencia que habrá tenido en esta notable muestra masiva de dolor a la que se asistió o que se protagonizó, el hecho de que Kirchner no haya parado un segundo a pesar de su salud debilitada. Todos los que en público le pedían que frenara, le exigían en verdad que dejara de confrontar, porque si lo hacía, podían recortar aquello en que los afectaba. Mucho o poco, los jodía que Kirchner no parara. El tipo, como cualquiera, andaba sin detenerse por una pulsión vivencial. Vaya uno a saber cuánto de consciente era en torno de que, si no regulaba la máquina, la muerte próxima sería inevitable, o al menos una probabilidad. Pero, ¿a cambio de qué parar la máquina? De dejar de ser, de pasar por la vida, en vez de vivirla como a él le gustaba. La primera impresión, e incluso bastante después, ante la noticia de su deceso, coincidamos, fue incredulidad. Aún hoy. ¿Por qué? Si se conocía que estaba mal. Porque al líder, al referente, al conductor, en primer término, no se lo imagina muerto. No a este, a cualquiera. Y después, y por eso mismo, no se quiere que se detenga. Y si cumple con eso, con lo que se quiere de él, al cabo no interesa si dio la vida por su pueblo o por él mismo. Lo que importa es lo que uno quiere imaginar que hizo. El líder, el conductor, el referente. Pero para eso, pequeño detalle, debe haber pasado que lo que hizo benefició a mucha gente, porque de lo contrario, esa gente ni siquiera se toma el trabajo de imaginar nada. Es eso de que la memoria no consiste en lo que pasó, sino en lo que se construye de lo ocurrido. Y se construye por la necesidad de creer, que en política, para el caso, significa creer que esa necesidad fue satisfecha en buena medida. ¿A qué salió a la calle y fue a la Rosada, dolorida pero efervescente, semejante multitud? ¿A qué, nutrida por tanta gente humilde,
y tantos pendejos golpeándose el corazón, y surgidos desde lo que se creía la nada misma dejada por el menemato, y tanto oficinista que gana ahí, y hasta una izquierda que sin venir del palo estaba segura de que debía estar ahí. ¿A qué? ¿A qué que no sea que además de lo habido hay un por haber solo canalizable en la realidad de agarrarse de este piso? El festejo es más detectable aún. Es tan elemental el festejo. Festejan la rural, los grandes medios, Carrió, el episcopado, Duhalde, los genocidas, tanto ganso que llama a las radios, variados factores de poder, fachos de la clase mierda, etc. Esos también son pulsión primaria en su festejo porque, a poco que se detengan en examinar, se murió la figura que les concentraba el odio y el discurso único. Y entonces tienen dos problemas. ¿De dónde carajo salió toda esta gente emocionada? ¿Y cómo se hace para seguir bardeando a una mujer sospechosa de no retroceder, pero encima con imagen, real o construida, de sola contra todos? Es decir, contra todos ellos. Y con tanto pibe que la banca. Finalmente, la consternación. El ¿y ahora? Que se escuchó por tantas vías. Hay lo especulativo de quienes tienen intereses concretos. Kirchner, quedó dicho, era el gran ordenador de la oposición, en todas sus vertientes. Su iracundia, sus provocaciones, si se quiere sus excesos, amalgamaban a la contra, porque fue él mismo quien instituyó esa suerte de péguenme cuanto más mejor porque me hacen más fuerte. Si Cristina era y es la jefa de Estado, él era, sin la más mínima duda, el jefe político. Él era el barro. Era la tensión con el sindicalismo pesado. El que maniobraba con los varones mafiosos del Gran Buenos Aires. El que operaba. El ministro de Economía era Kirchner. El que les ponía los puntos a los generales y coroneles del establishment. En la división de tareas de la férrea sociedad política del matrimonio, la fortaleza cristina se ocupaba de bajar las grandes líneas discursivas, con una oratoria impactante. Pero el barro era él. Y ahora hay que ver quién lo cubre. No necesariamente porque ella no sabría cómo hacerlo, sino porque no puede ni debe atender todos los frentes. De modo que el poder, una parte del poder, se ha quedado momentáneamente sin el gran interlocutor con quien trabarse en combate. Y con la mujer, esa mujer, erigida en amazona solitaria. La cosa es que tal idea de desamparo no cruza solamente al nivel dirigencial opositor. Alcanza también a los que, consternados pero desde la planicie, pasaron a preguntarse quién ordena la mugre de a quién más. Mal o bien lo hacía Kirchner. Y, tanto que lo putearon los incontinentes del ¿dónde iremos a parar?, resulta que él garantizaba la gobernabilidad desde el fango. Es cierto que el enorme desafío de Cristina es encontrar el reemplazo de esa administración del lodo, porque con todo no va a poder. Y acaban de debutar consternados.
ante la muerte. Los dudosos de si esto no será, aunque sea lo menos malo, frente a la impresentabilidad de la oposición. Si es por interrogantes y ante la impresionante manifestación popular frente al muerto, algunos deberían preguntarse por qué no habrán cumplido su farsesca palabra de retirarse para siempre de la política. Algunos harían bien en volverse a Mendoza. Algunos deberían preguntarse por toda la militancia que les falta, todo el café, todo el quilombo que les falta antes de siquiera soñar que el pueblo llorará por ellos. Algunos deberían preguntarse si acaso no es hora de sumar con honestidad ideológica a la espectacularidad de la política real y no a la política de la espectacularidad cinematográfica. Algunos deberían preguntarse si no es mejor no dejar un solo resquicio más para liquidar la sospecha de que pueden ser la gran candidatura blanca. Algunos deberían preguntarse si no les queda algún rincón para la incertidumbre, cuando resulta que ante el muerto rindió homenaje tanto mundo del que según los grandes medios estábamos aislados. Algunos deberían preguntarse si les conviene persistir en su presentación como única salida posible y revolucionaria, al comprobar que tantos pibes movilizados prefieren militar y conmoverse con otra esperanza. Los momentos dramáticos sirven para medir la capacidad de no quedar en el lado equivocado. Casi ayer, hace menos de 10 años, 9, ayer, esta sociedad salía a la calle con aquella clamorosa exigencia de que se fueran todos, que no quedara ni uno solo, todos. Hoy, mucha de esa misma sociedad volvió a las calles a llorar que se fue un político en plena actividad y a darle fuerza a una presidenta. Se piense como se piense acerca de este gobierno, nadie puede rebatir seriamente que el salto entre una y otra situación supone una mejora general de expectativas populares. Estoy azorada, decía ayer una oyente radiofónica. Hasta el miércoles estábamos todos de acuerdo en que la inflación es un desastre, y en que ya no damos más con la inseguridad, y en que había que cuidarse hasta del censo. Y resulta que ahora salen esta multitud y todos estos pibes a defender al gobierno, dijo la oyente. Ese mensaje, seguramente, es representativo de los tantos que acaban de descubrir que el país de Clarín y compañía no es el único. Chau, Kirchner. Pero chau así, solamente con coma, porque sin coma es de los miserables que estaban apurados porque te murieras. Es de esa gente que debe estar cayendo en la cuenta de que está en problemas, vista toda la otra gente que salió y dijo lo que dijo, ni un paso atrás.